Las secreciones hormonales dijimos que tienen que tener una forma de regulación, es decir, toda secreción hormonal está regulada de manera estricta, de manera que no haya una producción excesiva o insuficiente de una hormona determinada. Es decir, en general, nuestro cuerpo sabe cuánto necesitamos de una determinada hormona en un momento preciso. Por ejemplo, después de consumir alimentos ricos en hidratos de carbono, va a subir la insulina hasta un nivel tal que mantenga esa cantidad de hidrato de carbono de manera estable dentro de nuestra sangre. Es decir, la glucosa va a subir en sangre, pero luego tiene que descender cuando se libera la insulina. Entonces, vamos a ver que hay tres mecanismos fundamentales de regulación. Uno está dada por el sistema nervioso, las señales del sistema nervioso. Ahí vamos a ver que hay impulsos nerviosos que, por ejemplo, en la médula suprarrenal generan la secreción de adrenalina y noradrenalina. Por otro lado, y eso ya lo hemos visto, sobre todo relacionado con el sistema nervioso autónomo. Por otro lado, cambios químicos en la sangre. Por ejemplo, yo le decía, la concentración en sangre de calcio, que va a regular la hormona paratiroidea, o de glucosa, que va a regular la liberación de insulina si sube, o de glucagón si baja. El glucagón es otra hormona del páncreas que se secreta cuando baja la insulina. Y por otras hormonas, por ejemplo, una hormona que secreta la hipófisis, por ejemplo la tirotrofina, que tiene que ver con la tiroides, estimula la secreción de las hormonas tiroideas de la tiroxina por esta glándula. Entonces, hay tres tipos de control de las secreciones hormonales, que son señales del sistema nervioso, por cambios químicos en la sangre y por la acción de otras hormonas. Entonces, generalmente se dan mecanismos de retroalimentación negativa. Es decir, si baja la concentración de una hormona o de un metabolito, se estimula la liberación de una determinada hormona, pero cuando esta hormona aumenta en sangre, inhibe la secreción de ese control, de esa señal que está controlando la liberación de la hormona. Pero algunos se dan por retroalimentación positiva, como ya hemos visto la de la famosa oxitocina durante el parto, que la oxitocina durante el parto estimula las contracciones del útero para que empujen al bebé por el canal de parto, y mientras más contracciones uterinas haya, va a haber más secreción de oxitocina. En esto se lo llama un efecto de retroalimentación positiva. Viendo un poco más en detalle cómo está controlada la liberación de hormonas, por ejemplo el control nervioso, el control neural. Decíamos siempre que el control de la hormonal va a estar bajo estricta regulación del sistema nervioso. Por eso se lo llama un sistema neuroendocrino. Y fundamentalmente en esto participan el sistema simpático y parasimpático, que recordemos que utilizan acetilcolina y noradrenalina o noradrenalina en las células postganglionares, que esta neurona postganglionar libera acetilcolina y noradrenalina sobre la célula endocrina. O bien solamente acetilcolina, cuando es el caso, por ejemplo, en este caso del sistema simpático, la neurona preganglionar que va hacia la médula suprarrenal. En la médula suprarrenal, que es la parte más interna de la glándula suprarrenal, esta secreción de acetilcolina por parte de la neurona preganglionar genera la liberación, la estimulación de las células cromafines de la médula suprarrenal, y estas liberan adrenalina y noradrenalina como hormonas que van a pasar a la circulación. Cuando me dice, bueno, ahí le dio el golpe de adrenalina, vieron que la persona se prepara para algo que emocionante o atemorizante, o que está generando algún desafío, un estrés agudo, que tenemos que salir corriendo, nos están atacando, nos tenemos que defender, se dispara esa adrenalina, y esa adrenalina viene de las glándulas suprarrenales, de estas células que se llaman las células cromafines, porque se estimuló el sistema nervioso simpático. Entonces ese sistema nervioso simpático es un sistema nervioso, es un control neural. En nuestros sistemas de sensado de la parte externa detectaron algún peligro y activaron el sistema nervioso simpático, de manera tal que esta va a activar la glándula suprarrenal para prepararnos para la lucha o para la huida. Por otro lado, también tenemos el control de la liberación hormonal a través de las hormonas. Es decir, las mismas hormonas ejercen un efecto de retroalimentación negativa o retroalimentación positiva, o también por el producto. Fíjense que en el primer caso tenemos una retroalimentación negativa.
glándula hipófisis o pituitaria secreta, decíamos, una hormona que estimula la liberación de la hormona tiroidea. Entonces la TSH, o sea, esta va a liberar TSH que va a actuar sobre la hormona tiroidea, sobre la glándula tiroidea, perdón, no la hormona tiroidea, y la glándula tiroidea secreta la hormona tiroidea que va a aumentar. El aumento de hormona tiroidea inhibe la secreción de TSH, es decir que TSH estimula a la tiroide, la tiroxina, y cuando aumenta en sangre inhibe su secreción. Esto se llama un feedback negativo. Un feedback positivo se da en el ovario, que secreta estradiol o en los estrógenos, que a nivel del hipotálamo bueno, la hipófisis y la pituitaria, acá tenemos, estas son los efectores, digamos, va a ser el aumento de la hormona luteinizante en sangre, que va a estimular al ovario para que produzca más estradiol o estrógenos. Eso es un feedback positivo. Y por otro lado tenemos que está regulado por el producto, en el cual, por ejemplo, cuando la glándula paratiroidea, o sea, secreta que hay una baja en calcio, o sea, el calcio, que es el producto, entonces va a secretar la hormona, la PTH, la hormona paratiroidea, con lo cual va a estimular la resorción de hueso en el hueso, en el tejido óseo, y esto lleva a un aumento de calcio. Entonces el aumento de calcio inhibe la función de la glándula paratiroidea. Y lo mismo pasa, como les digo, con la glucosa. La glucosa es un producto, ¿no? En este caso, bueno, puede ser lo que el producto de la digestión. Al aumentar la glucosa, se estimula la liberación de insulina por las células del páncreas, que van a actuar en los tejidos periféricos para que capten la glucosa, y de esta manera desciende la glucosa en sangre. Al bajar la glucosa en sangre, se va a inhibir la liberación de insulina, ¿sí? Entonces esa es otra forma de controlar la liberación de las hormonas. Acá estamos mostrando algunas relaciones. Recordemos entonces que el hipotálamo pertenece al sistema nervioso y ejerce control sobre la liberación de las hormonas de la hipófisis. La hipófisis es un centro maestro de las hormonas, de todas nuestras hormonas. Vamos a ver que tiene, y en esta clase, ahora lo vamos a ver más adelante, secreta un montón de hormonas, y la gran mayoría de ellas están bajo el control del hipotálamo. El hipotálamo secreta factores estimulantes de la secreción de la hipófisis. Por ejemplo, la hormona liberadora de corticotrofina, la CRH. La CRH estimula la liberación de corticotrofina, que es la ACTH. Entonces, cuando se secreta CRH por el hipotálamo, la hipófisis responde secretando ACTH. Y esta ACTH o corticotrofina estimula la secreción de cortisol por la corteza suprarrenal. Entonces aumenta el cortisol en sangre, y ese cortisol que aumenta en sangre va a inhibir la liberación de ACTH, y a su vez también inhibe la liberación de CRH. ¿Sí? Entonces, de esta manera, el producto de esa secreción hormonal va a inhibir este eje, la CRH, ACTH, cortisol. Y así ocurre para muchas de las hormonas que secreta la pituitaria o la hipófisis. Las hormonas que secretan los órganos blancos, o sea, vamos a ver que la hipófisis controla la secreción de hormonas de las glándulas suprarrenales, de la tiroides, de las gónadas. Entonces, cuando la pituitaria es estimulada por el hipotálamo para estimular a las glándulas suprarrenales, a la tiroides o a las gónadas, estas responden secretando sus hormonas, y esas hormonas, que es el producto final, va a inhibir la secreción tanto a nivel de la pituitaria como a nivel del hipotálamo. Entonces este es un mecanismo de control de regulación negativa, de feedback negativo. Entonces también existe un control nutricional, como decíamos, por ejemplo, la ingesta de glucosa y la liberación de insulina, o el nivel de calcio y la regulación de la PTH, ¿sí? Entonces, fíjense que los niveles bajos de glucosa en sangre, la hipoglucemia, estimulan la liberación de ¿qué? De la hormona, por ejemplo, de crecimiento, y esa hormona de crecimiento a nivel, o sea, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento a nivel del hipotálamo. Luego, estos niveles bajos de glucosa en sangre, esto estimula a la secreción de la hormona de crecimiento a través de estas células, ya las vamos a ver,
entonces acá la adenohipófisis, la parte de la hipófisis encargada de esto, va a secretar la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento va a estimular unas mediadores que se llaman las IGF, o sea, son hormonas parecidas a la insulina, que van a aumentar la degradación del glucógeno a nivel hepático, y esto se va a transformar en glucosa que pasa a la sangre. Entonces acá se restablece el valor de glucosa en sangre, se va a mantener constante la glucemia. Cuando aumenta la glucosa, entonces acá entonces se va a inhibir nuevamente la liberación de esta hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Ahora, si aumentan los niveles altos, o sea, la glucosa aumenta en sangre, hay una hiperglucemia, se estimula la liberación de la hormona inhibidora de la secreción de hormona de crecimiento, entonces baja la hormona de crecimiento y del mediador, que es las hormonas, los factores de crecimiento similar a la insulina, las IGF. Entonces esto va a bajar la velocidad de degradación del glucógeno y va a bajar entonces o sea, la capacidad de ingreso de glucosa en el torrente sanguíneo desde el hígado, ¿sí? El hígado no va a estar rompiendo glucógeno para que entre glucosa al torrente sanguíneo, y de esta manera el nivel de glucosa va a bajar en sangre, manteniéndose más o menos en valores normales entre 90 y 100, o sea 90 miligramos por decilitro, entre 70 y 110. ¿Sí? Si se sigue bajando, se va a inhibir, entonces cuando baja demasiado el nivel de glucosa en sangre, se va a inhibir la liberación de esta hormona inhibitoria de la hormona de crecimiento. Entonces, igual puede haber varios factores nutricionales que afecten una misma hormona. Por ejemplo, la insulina está regulada por glucosa, pero también por aminoácidos. Cuando aumentan los aminoácidos en sangre, también tiene un efecto sobre la insulina, si bien no es tan fuerte como el de los hidratos de carbono, o sea, como la glucosa, pero sí tienen efecto sobre la secreción de insulina. Bien, entonces, ¿qué hemos visto y qué podemos resumir hasta ahora del sistema endocrino y los conceptos claves? Entonces, vamos a ver que tenemos hormonas hidrosolubles y liposolubles. Dentro de las hidrosolubles tenemos aquellas que son proteicas, algunas que son derivados de aminoácidos y otras que son derivados de esteroides. Las derivados de aminoácidos pueden generar hormonas hidrosolubles o liposolubles. La disponibilidad de estas hormonas y su efecto fisiológico va a depender de la concentración de las proteínas transportadoras, sobre todo de las liposolubles, ¿sí? Mientras más proteínas transportadoras haya, menos va a haber de la hormona libre, entonces menos va a tener su efecto biológico. Para que una hormona ejerza su efecto biológico, necesita de interactuar con un receptor en el órgano blanco. Es decir, las hormonas van a ejercer su efecto solamente y específicamente sobre aquellas células de distintos tejidos que tengan receptores para esa hormona. Las hormonas, la liberación de las hormonas está bajo control hormonal, neural, o sea, del sistema nervioso, y por la regulación del producto. Y generalmente las hormonas controlan su propia liberación mediante mecanismos de retroalimentación, que puede ser retroalimentación positiva o negativa, a nivel de producto o a nivel de hormonas. Bien, y con esto entonces estamos terminando la primera parte de esta clase, donde vimos ya generalidades de todo el sistema endocrino y cómo es que actúan estas hormonas, los distintos tipos de hormonas. Ahora vamos a ir pasando entonces a los distintos órganos y vamos a comenzar por lo que es el hipotálamo y la hipófisis, ¿sí? Vamos a ver entonces que decíamos que el hipotálamo es una parte del sistema nervioso que controla específicamente la función del sistema endocrino, o la función de casi todo el sistema endocrino, y esto lo ejerce ¿cómo? A través del control de la hipófisis, porque la hipófisis, decíamos, es como la glándula maestra que controla la secreción de las demás glándulas endocrinas o tejidos endocrinos. Dentro de las glándulas que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que la hipófisis es quizás la glándula más compleja porque es la que más hormonas secreta y es como les decía, es la glándula que por mucho tiempo se considera la glándula maestra porque controla la secreción de todas las demás hormonas
o glándulas endocrinas. ¿Sí? Es la glándula que controla la secreción de las demás glándulas endocrinas. Pero a su vez esta glándula es controlada por el sistema nervioso a través del hipotálamo. Entonces el hipotálamo tiene una función nerviosa que tiene que ver con este control del sueño, las sensaciones del hambre y de la sed, y por otro lado tiene que ver con la función endocrina a través de la coordinación de toda la función hormonal. Es decir, el hipotálamo controla toda la secreción de las hormonas de nuestro cuerpo a través del control que ejerce sobre la hipófisis. Entonces, la hipófisis fabrica o elabora hormonas, el hipotálamo genera hormonas que están relacionadas con la hipófisis, y estos compuestos que libera el hipotálamo van a activar o inhibir la producción de hormonas en la hipófisis. Por eso es que el hipotálamo controla la hipófisis. ¿Qué es la hipófisis? Entonces es una glándula chica, pequeña, que está colgada del hipotálamo, ubicada en una región del hueso efenoides que se llama la silla turca. Está dividida en varios lóbulos, y en el adulto vamos a ver que tiene fundamentalmente dos lóbulos. Un lóbulo ubicado más hacia adelante que se lo llama la adenohipófisis o lóbulo anterior, y una ubicada en la parte posterior que se lo llama la hipófisis posterior o neurohipófisis, que es lo que estamos viendo acá. Tenemos el lóbulo anterior ubicado hacia adelante y el lóbulo posterior o neurohipófisis. Entonces se le dice adenohipófisis y neurohipófisis, esta ampliación que estamos viendo acá. Bien, entonces la hipófisis, como dijimos, está conectada y colgando del hipotálamo a través de un tallo de tejido conectivo y nervioso que se lo llama el infundíbulo. Entonces ese infundíbulo, que tiene forma de embudo, de él cuelgan entonces o se desprenden los dos lóbulos de la hipófisis, ese lóbulo anterior y el lóbulo posterior, que son lóbulos no solamente están separados físicamente, ya que hay cápsulas de tejido conectivo que los separan, sino que además están formados por distintos tipos de tejido. En la adenohipófisis es la que tiene tejido glandular específicamente hablando, o sea, estamos hablando de un tejido que secreta hormonas, mientras que en el lóbulo posterior o neurohipófisis vamos a encontrar terminaciones nerviosas, como vemos acá, que vienen del hipotálamo, y no son las que controlan esta parte, sino que esta tiene su propia secreción de neurotransmisores que van a actuar como hormonas. Eso ya lo vamos a ir viendo. Entonces tenemos fundamentalmente dos estructuras que están formando la hipófisis, que es la parte anterior o lóbulo anterior llamado adenohipófisis, y la porción posterior llamada neurohipófisis o lóbulo posterior. Bien, entonces vamos a ver que la que más hormonas secreta es esta parte anterior, la adenohipófisis, que es la que forma el 75% de la masa de este órgano de la hipófisis, de esta glándula endocrina. O sea, 3/4 de las partes de la glándula endocrina de la hipófisis están formadas por la adenohipófisis, y secreta varias hormonas que van a tener una acción muy amplia en todas las actividades de nuestro organismo, desde crecimiento hasta la reproducción. Las hormonas de la adenohipófisis, su liberación se estimula a través de hormonas liberadoras y se inhibe a través de hormonas inhibidoras del hipotálamo. O sea, el hipotálamo secreta hormonas liberadoras sobre las células que están en la adenohipófisis, y también secreta hormonas inhibidoras de esas células. Es decir, estimula o inhibe la secreción de las células de la adenohipófisis, el hipotálamo. Entonces, vamos a ver que tenemos 5 tipos de células que van a producir 7 hormonas. O sea que esto es algo fundamental que tenemos que saber. La adenohipófisis secreta 7 hormonas, y esas 7 hormonas están secretadas por 5 células. Vamos a ver que existen. El primer tipo de células se las llama las somatotrofas o somatotropas, que secretan hormonas de crecimiento, la HGH, o también llamado somatotropina. La somatotropina es secretada por las células somatotropas. La hormona de crecimiento humana
después va a actuar sobre sus tejidos blancos para que éstas secreten a su vez un factor de crecimiento similar a la insulina, que son las hormonas que estimulan el crecimiento general del cuerpo y regulan los aspectos del metabolismo, como veíamos, de glúcidos. Es decir, va a aumentar la secreción de hormonas de crecimiento cuando esté, por ejemplo, baja la glucosa y así. Entonces, si bien no es la que regula fundamentalmente el aspecto del metabolismo, ¿no? de los hidratos de carbono. Entonces, la hormona de crecimiento actúa sobre muchas células del cuerpo para que secreten este factor de crecimiento similar a la insulina, que es el que ejerce el efecto. O sea, a su vez controla la secreción de otra hormona. Después tenemos el segundo tipo de células, son las tirotropas, que secretan hormona tiroestimulante o tirotrofina. ¿Sí? Esta la TSH, controla las secreciones y otras actividades de la glándula tiroides. Es decir, el funcionamiento de la glándula tiroides está controlada por las células tirotropas. El tercer tipo de célula que vamos a encontrar son los gonadotropas, que secretan dos hormonas: la hormona folícula estimulante, también llamada FSH, y la hormona luteinizante, llamada LH. Estas dos, la FSH como la LH, actúan sobre las gónadas. Van a estimular la secreción de estrógenos y de progesterona y la maduración de los ovocitos en los ovarios, en la mujer, o sea, actúan en la mujer. Y estimulan la secreción de esperma y de testosterona en los testículos, o sea, que se produzcan las células sexuales, los gametos sexuales, ¿sí? Ambas, tanto en hombre como en mujer. Bueno, y la mujer estimula la generación de progesterona y de estrógenos, y en el hombre la de testosterona. El cuarto tipo de células son las lactotropas, que secretan prolactina, que estas en la mujer inician la producción de leche en las glándulas mamarias. En el hombre no se sabe todavía muy bien su función de la prolactina. Después tenemos el quinto tipo de células, son las corticotropas, que secretan la hormona adrenocorticotropa, o la ACTH, o también llamada corticotropina. ¿Qué hace? Esta actúa sobre la corteza suprarrenal para que secrete glucocorticoides como el cortisol. Es decir, el cortisol depende de la secreción de ACTH por la adenohipófisis. ¿Sí? Y algunas otras células corticotropas, que son remanentes de un lóbulo que había intermedio en la adenohipófisis, o sea, en la hipófisis, que luego se atrofia. También se encargan de secretar otra hormona que se llama la melanocito estimulante. Así que tenemos hormona de crecimiento por las células somatotropas, TSH por las células tirotropas. Las gonadotropas secretan FSH y LH, ahí llevamos 4 hormonas. Las cuartas son las lactotropas, que secretan prolactina. Y las quintas son las corticotropas, que secretan las hormonas ACTH y la MCH, o melanocito estimulante, que estimulan un poco la pigmentación de la piel y también tienen receptores, funciones a nivel de cerebrales. O sea, hay muchos receptores de hormona MCH, entonces se cree que estas hormonas también están participando en algunas de las funciones neuronales. Bien, entonces decíamos que las células de la adenohipófisis, a su vez, sus secreciones están controladas por las secreciones del hipotálamo. Y dentro del hipotálamo, entonces, vamos a encontrar... Entonces, bueno, antes que eso, vamos a hablar un poco de cada una de las hormonas que libera la adenohipófisis. La hormona de crecimiento, que tiene que ver con, acelera en forma indirecta, dice, el anabolismo proteico, la absorción y catabolismo de grasas, y disminuye el catabolismo de carbohidratos. O sea, la hormona de crecimiento tiene que ver un poco con la síntesis de proteínas y que no se estén catabolizando tanto los hidratos de carbono. ¿Qué pasa? Cuando hay mucha secreción de esta hormona durante la niñez, se produce el gigantismo. Y si es en la adultez, es decir, si hay una hipersecreción, secreta demasiado de estas hormonas durante la adultez, se produce la acromegalia. Cuando no funciona adecuadamente la secreción de esta hormona de crecimiento, en la niñez se produce el enanismo hipofisario
o un enanismo proporcional también se lo llama. La prolactina, como ya dijimos, su función es la de estimular la secreción de leche en las glándulas mamarias. La hormona tiroestimulante promueve y mantiene el crecimiento y desarrollo de la tiroides, es decir, esta actúa sobre la tiroides para que se desarrolle de manera adecuada y secrete las hormonas tiroideas, la T3 y la T4. La ACTH actúa sobre la corteza suprarrenal, la corteza adrenal, y estimula sus secreciones, es decir, fundamentalmente la de cortisol. Después tenemos la folículo estimulante, que en la mujer estimula la maduración de los folículos primarios y la secreción de los estrógenos. En el hombre estimula el desarrollo de los túbulos seminíferos y mantiene la espermatogénesis en el hombre. Bueno, sí, esto ya lo vamos a ver cuando veamos también la parte de gónadas, pero que es cada una de estas cosas. Pero recordemos que en la mujer secreta fundamentalmente las hormonas femeninas, que son los estrógenos, y en el hombre es la testosterona. Entonces la FSH tiene que ver con la generación de los gametos en la mujer. Esos folículos van a producir los óvulos y en los túbulos seminíferos van a generar también los espermatozoides. Mientras que la hormona luteinizante, también secretada por el mismo tipo celular, en la mujer estimula la ovulación y mantener el cuerpo lúteo, ese cuerpo que en caso de que haya una implantación va a seguir funcionando y secretando hormonas, y va a producir progesterona. Y en el hombre va a estimular a las células intersticiales para que produzcan testosterona, o sea, la LH tiene que ver con la producción de testosterona en el hombre, mientras que la FSH en la mujer con la producción de estrógenos. Y después tenemos la hormona folículo estimulante de melanocitos, la MSH, que dice que se piensa, bueno, los estudios ven que tiene cierta interacción con las células de la corteza adrenal, así en función con la ACTH, y cuando hay hipersecreción genera pigmentación de los melanocitos, es decir, la piel se pone oscura sin haber sido expuesta al sol, ¿sí? Hay como una hiperpigmentación en la piel. Entonces, esas son algunas de las acciones que ejerce cada una de estas hormonas. Muchas de ellas ya las vamos a ir viendo cuando veamos con mayor detalle las demás glándulas o tejidos endocrinos. Bien, ahora, ¿cómo fluye la sangre a través de la hipófisis? Esto es muy importante porque acá se forma un segundo sistema porta. Vieron que tenemos la vena porta hepática, pero que lleva la sangre que recoge de los capilares del tubo digestivo hacia el hígado a través de una vena y vuelve a capilarizarse. Bueno, a nivel del sistema hipofisario, el sistema circulatorio también forma un sistema porta, en el cual vamos a ver que la arteria hipofisaria superior forma este primer plexo o plexo primario del sistema porto-hipofisario, donde, o sea, las arteriolas se capilarizan, se ramifican y luego forman las vénulas y las venas porto-hipofisarias, que esto es a nivel del infundíbulo, ¿sí? Entonces, del infundíbulo salen luego las venas porto-hipofisarias que van a trasladar la sangre y se capilarizan nuevamente a nivel de la adenohipófisis, formando el plexo secundario del sistema porto-hipofisario. O sea, tenemos un plexo primario donde hay capilares que vienen de la sangre arterial y se transforman en sangre venosa. Y después tenemos un plexo secundario donde la sangre venosa se vuelve a capilarizar, y de esta manera esos capilares, bueno, permiten el intercambio sanguíneo y de las hormonas que se producen tanto a nivel del hipotálamo, que lo van a trasladar hacia la hipófisis, como las hormonas hipofisarias que van a pasar a la circulación a través de las venas hipofisarias para llevarla al resto de la circulación. Este sistema porto-hipofisario entonces conecta la producción que hay de los factores de liberación o inhibitorios desde el hipotálamo hacia el infundíbulo. Fíjense que estas son neuronas y las neuronas liberan sus secreciones en el sistema, en el plexo primario del sistema porto-hipofisario, ¿sí? Entonces en este plexo primario se liberan las hormonas que producen las células hipotalámicas. Estas hormonas inhibidoras o estimuladoras van a ir hacia la adenohipófisis,
donde van a actuar sobre las células de la adenohipófisis. Y luego las células de la adenohipófisis liberan sus hormonas hacia el plexo secundario del sistema portohipofisario, donde pasan a la circulación general. Es decir, que lo que produce el hipotálamo pasa directamente a la adenohipófisis a través de la circulación, o sea, no directamente, sino a través de esa vía de conexión, y lo que produzca la adenohipófisis va a pasar al plexo secundario y de ahí a la circulación general. En la neurohipófisis no se cumple este sistema portohipofisario, sino que es un sistema de circulación típico en el cual las arterias dan las arteriolas, los capilares, que se transforman en la parte venosa, en vénulas y después en venas, que van a drenar. Tenemos las venas hipofisarias posteriores que van a llevar las hormonas liberadas acá en la neurohipófisis hacia el resto de la circulación general. Y de esta manera entonces es como se establece la circulación dentro del sistema del hipotálamo y de la adenohipófisis, formando, como les digo, esto es lo que es llamado el sistema portohipofisario. Ahora sí, me había adelantado, como les decía, entonces el hipotálamo controla la secreción de la adenohipófisis a través de hormonas que son en general hormonas que favorecen la liberación o que inhiben la liberación. Dentro de las hormonas que produce el hipotálamo tenemos la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la GHRH, que va a actuar sobre la pituitaria para favoreciendo la liberación de esta hormona de crecimiento. Por otro lado tenemos la somatostatina, ¿no?, que va a inhibir la secreción de la hormona de crecimiento en la pituitaria. Es decir, la GHRH estimula la secreción y la somatostatina inhibe la secreción de la hormona de crecimiento. O sea, fíjense que ahora para cada tipo celular existe una hormona que favorece la liberación. Para cada tipo celular de la hipófisis existe una hormona en el hipotálamo que va a favorecer o a inhibir la liberación de en esa célula de la hormona correspondiente, en la célula de la hipófisis, ¿no? Entonces el hipotálamo controla a través de hormonas liberadoras o inhibidoras la secreción de las hormonas de la adenohipófisis. Entonces la somatocrinina o GHRH, la hormona estimulante o liberadora de la hormona de crecimiento, también se la llama somatocrinina. Entonces va a actuar sobre las células somatotrofas, permitiendo entonces la liberación. En cambio, la somatostatina es la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, también se la llama GHIH, y va a inhibir la secreción de la hormona de crecimiento en la pituitaria. Luego tenemos la hormona liberadora de prolactina, la PRH, que se va a ser liberada desde el hipotálamo a la adenohipófisis cuando esté el estímulo de succión del bebé. Entonces esta va a permitir que la pituitaria secrete la prolactina, es decir, cuando el bebé succiona, este estímulo actúa sobre el hipotálamo generando la liberación de PRH, y la PRH a su vez induce la liberación de la pituitaria en la pituitaria de prolactina. Por otro lado tenemos la inhibidora de prolactina, la PIH, que va a hacer el efecto contrario, que evita la liberación de prolactina cuando no hay esta succión del bebé. Por otro lado tenemos a nivel de la TSH, que es las células que liberan la hormona tiroestimulante, tenemos la hormona liberadora de tirotrofina, que van a actuar, esta liberadora tirotrofina va a actuar sobre las células tirotrofas para que liberen la TSH. Después tenemos las células de la hipotálamo que se encargan de liberar la ACTH, o sea, que actúan sobre las células corticotropas, que son las hormonas liberadoras de corticotrofina, la CRH, que va a actuar sobre las células corticotropas para que liberen ACTH y también la MSH, la hormona estimulante de melanocitos. Recordemos que más o menos son células muy relacionadas. Por otro lado tenemos las hormonas liberadoras de gonadotrofina, que va a actuar sobre las células gonadotropas de la adenohipófisis, que va a estimular la liberación de FSH, la folícula estimulante, y la hormona luteinizante, que actúan sobre los ovarios y los testículos
en la mujer y en el hombre respectivamente. ¿Sí? Entonces estas son las hormonas hipotalámicas que se encargan de la secreción o la inhibición de las hormonas de crecimiento, de la prolactina, de la tirotrofina, de la corticotrofina y de la gonadotrofina, de esas hormonas que van a actuar sobre otras glándulas endocrinas para que liberen sus hormonas, perdón. Bien, entonces esto hemos hablado acá con respecto a la adenohipófisis. Ahora vamos a hablar del segundo lóbulo de la hipófisis, que es la neurohipófisis. La neurohipófisis está ubicada en la parte posterior de la hipófisis, forma un 25% de la masa total de la hipófisis, conectada al hipotálamo a través del infundíbulo. Y fíjense que en la neurohipófisis no vamos a encontrar células productoras de hormonas, no encontramos células glandulares, sino que encontramos terminaciones axónicas, terminaciones nerviosas, que vienen de núcleos ubicados en el hipotálamo. Hay dos núcleos ubicados en el hipotálamo que están relacionados entonces con, o sea, son las células neurosecretoras, con la producción de las dos hormonas que se van a liberar en la neurohipófisis. Es decir, acá no hay ninguna célula que produzca hormonas, sino que la producción de las hormonas se realiza en los cuerpos neuronales de las neuronas ubicadas en dos núcleos del hipotálamo. Entonces no sintetiza hormonas, las hormonas son sintetizadas por estas neuronas, y estas neuronas van a transportar en vesículas esas hormonas. Estas neuronas van a transportar las hormonas hacia la neurohipófisis, donde la van a liberar cerca de este plexo capilar de la neurohipófisis. O sea, lo liberan en esta zona para que las hormonas producidas pasen hacia el plexo capilar y de ahí a la circulación general. Vamos a ver que liberan dos neurotransmisores que son la hormona antidiurética y la oxitocina. Son dos hormonas sintetizadas o generadas o liberadas en la neurohipófisis y sintetizadas entonces en el hipotálamo. Acá fíjense, por eso dice que son dos neurotransmisores que pasan a la circulación general. Entonces en realidad son hormonas, pero son hormonas que son sintetizadas por el sistema nervioso. Ahí hay quizás algo medio difícil de comprender, pero bueno, o sea, son neurotransmisores pero que van a tener una acción no sobre sus células postsinápticas, sino sobre todas las células del organismo en general. Bueno, tienen digamos, un sitio quizás de acción más acotado, pero la hormona antidiurética va a actuar más que nada a nivel renal, mientras que la oxitocina a nivel del útero en la mujer, pero también tiene funciones, aunque no del todo conocidas, tanto en hombre como en mujer cuando la mujer no está embarazada, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que hay algunas diferencias. Sin embargo, ya les digo, poco se conoce de esas acciones que ejerce la oxitocina a otros niveles. ¿Cómo está regulada la secreción de la hormona antidiurética y de oxitocina? O sea, ¿qué función, vamos a ver, qué función cumple la hormona antidiurética? Esta actúa a nivel renal fundamentalmente, y su función es la de retener agua. Es decir, la hormona antidiurética lo que hace es evitar la pérdida de agua, es decir, retiene líquidos en nuestro organismo. O sea, ¿qué pasa? Cuando no está la hormona antidiurética, por ejemplo, se pierde mucha agua por la orina. La hormona antidiurética entonces cumple una función a nivel renal, promoviendo la reabsorción de agua. Por lo tanto, nuestro cuerpo retiene agua. Cuando no se produce hormona antidiurética, se produce una pérdida de líquido que puede llegar a ser de hasta 20 litros por día. Es decir, ahí se produce lo que es una diabetes insípida, también llamada, en la cual la persona está orinando constantemente y gran cantidad a pesar de que no consuma líquido, y eso se debe a que se está escapando todo el agua, ya que no está esta hormona que es la que da la orden para que se recapture el agua. También esta hormona actúa sobre las glándulas sudoríparas, reduciendo la producción de sudor para que retener agua, y también produce contracción en las arteriolas, lo cual va a llevar a un aumento de la presión sanguínea. Por ejemplo, la ADH es una hormona que es inhibida por el consumo de alcohol. O sea, el etanol que contiene, o sea, el alcohol que hay en las bebidas alcohólicas, va a hacer que
o sea que la liberación de esta hormona se inhiba, y por lo tanto por eso cuando uno bebe alcohol después tiene más ganas de orinar y siente esa sensación de deshidratación, ya que orina de una manera forzosa, o sea, pierde líquidos con respecto a los líquidos corporales, ya que al no estar o al haber bajado la concentración de ADH se va a estar perdiendo más líquido por la orina. Con respecto a la oxitocina, esta es una hormona que se sabe más su efecto eh, sobre los órganos que actúa, que son el útero y las mamas, sobre todo en las mujeres, bueno, cuando están durante el embarazo y cuando han sido madres, ya que, bueno, cuando se empieza, o sea, la oxitocina actúa sobre el útero, generando entonces, o sea, cuando se empieza a estrechar el cuello del útero, esto estimula la secreción de oxitocina, y esta oxitocina a su vez estimula la contracción de las células musculares del útero, que es músculo liso. O sea, la oxitocina estimula la contracción del músculo liso del útero, y luego del parto, entonces, o sea, la oxitocina ejerce esa acción sobre el útero, permitiendo la contracción de ese músculo liso, y a nivel de la glándula mamaria estimula la secreción, no la secreción, la eyección de la leche, o sea, como que la leche salga, lo que se llama la bajada de la leche en las glándulas mamarias en la mujer que luego del parto. Entonces, y este efecto de liberación de oxitocina, o sea, se produce cuando también está eh, por la succión del bebé, como vemos acá, o sea, cuando el bebé está o la mujer está amamantando y el bebé está succionando el pezón, esto genera un mecanismo sobre el hipotálamo que reconoce ese efecto, y con eso promueve la secreción de oxitocina, y esa oxitocina entonces genera la bajada de la leche, la eyección de la leche, la salida de la leche de los conductos mamarios. Por otro lado, también, como decíamos, durante el trabajo de parto, entonces cuando se comienza a contraer, bueno, el cuello uterino, esto genera una producción de oxitocina por las neuronas del hipotálamo, que las liberan sobre la neurohipófisis, y esto va a generar entonces ahí la mayor contracción del útero para que se produzca el trabajo de parto y sea sacado el bebé de ese útero. Bien, entonces, ¿cómo se regula la secreción de hormona antidiurética y de la oxitocina? La antidiurética está regulada por la presión osmótica, ¿sí? Entonces, cuando hay pérdida de líquido, porque o sea, hay una alta presión osmótica, o sea, se pierde líquido, supongamos, porque hay una sudoración excesiva, una diarrea, consumo de alcohol, etcétera, van a activarse los osmoreceptores, que van a activar las células, estas neurosecretoras, para que sinteticen y liberen ADH, o sea, desde el hipotálamo. Esas neuronas van a generar, entonces van a ir van a activar estas neuronas para que liberen la hormona antidiurética en estas terminales axonéricas de la neurohipófisis. Entonces la ADH va a actuar a nivel de los riñones, reteniendo más agua para aumentar la diuresis. A nivel de las glándulas sudoríparas va a disminuir la sudoración para que no haya pérdida de agua a través de del sudor, y las arteriolas se van a contraer, lo cual va a aumentar la presión sanguínea. Ahora, esto cuando en el caso de que haya pérdida de líquido. Cuando baja la presión osmótica, entonces esto va a inhibir los osmoreceptores que están ubicados a nivel del hipotálamo, y esta inhibición de los osmoreceptores lleva a una disminución en la secreción de ADH. Por lo tanto, digamos, esto es porque va a haber una baja en la presión osmótica, es cuando retenemos demasiado líquido, cuando nuestro cuerpo no está eliminando suficiente cantidad de líquido, o hemos bebido demasiado, entonces ahí se produce una baja en la presión osmótica. Tenemos mucho más líquido que sales disueltas en nuestro organismo. Entonces en ese caso los receptores lo sensan, esa baja de la presión osmótica a nivel hipotalámico, y entonces eso hace que disminuya la secreción de ADH. O sea, cuando aumenta la presión osmótica, porque digamos tenemos poca agua, ¿sí?
Los osmoreceptores lo sensan y hacen que se secrete más ADH y se retenga agua, de manera tal que aumentamos la cantidad de agua y bajamos la presión osmótica. Cuando la presión osmótica está baja porque hemos bebido demasiado agua, tenemos retención de líquido, esto inhibe la secreción de ADH, con lo cual va a llevar a una mayor pérdida de agua a nivel renal fundamentalmente. Bueno, acá tenemos algunos también de todas las hormonas, aunque esté en portugués, pero viene bien. El hipotálamo, tenemos las neurosecreciones del hipotálamo, van a afectar, o sea, se van a liberar generalmente factores liberadores o en algunos casos inhibidores que actúan sobre las células de la adenohipófisis, generando la secreción de prolactina, gonadotrofina, teirotrofina, adrenocorticotrofina y somatotrofina. Y por otro lado, estas van a actuar la prolactina sobre la glándula mamaria, la gonadotrofina sobre las gónadas, la tirotrofina sobre la tiroides, la adrenocorticotrofina sobre la corteza suprarrenal y la somatotrofina también va a actuar también a nivel del hueso, afectando la cantidad de del crecimiento de músculo, de hueso, etc. Y a nivel de la neurohipófisis, entonces esto va a promover la liberación de hormona antidiurética y de oxitocina, que van a actuar. Esta actúa a nivel de la glándula mamaria y de la expulsión de leche, y esto a nivel del útero, promoviendo las contracciones del útero, y la antidiurética a nivel del riñón, la nefrona, ya la vamos a ver, promoviendo la resorción de agua, es decir, que no haya pérdida de agua a nivel de orina. Bien, entonces acá tenemos también un resumen de las hormonas que produce tanto la adenohipófisis como la neurohipófisis. Tenemos la hormona la TSH, que va a actuar sobre la tiroides, estimulando la tiroides, la secreción, la glándula en sí y la secreción de hormonas tiroideas. La ACTH, que va a actuar sobre la corteza suprarrenal, estimulación de la corteza suprarrenal para que libere cortisol. Esta es la STH, que es la hormona de crecimiento, acá hormona somatotropa, actúa sobre todos los órganos y estimula el crecimiento. La LH y la FSH sobre las gónadas, estimula la secreción de testosterona y la ovulación. Y la FSH la maduración del folículo ovárico y la formación de espermatozoides, así como la síntesis de estrógenos, y de progesteronas. La prolactina a nivel de las mamas, el crecimiento de las mamas y la secreción de leche. Y en la neurohipófisis, las hormonas antidiurética y oxitocina. La ADH sobre los riñones reduce la orina producida, y a nivel de oxitocina va a actuar en los úteros y las mamas, contracción del útero durante el parto y producción de la leche en las mamas y la bajada de la leche. Y de esta manera entonces concluimos la primera parte de este sistema hormonal, sistema endocrino, correspondiente a este capítulo 18 de nuestro plan. En la próxima clase entonces vamos a continuar con las demás glándulas endocrinas.